Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Estamos acá nuevamente ahora para hablar de la fisiopatología de la cardiopatía isquémica. Esto es un seguimiento de la clase anterior donde hablamos de la fisiopatología del endotelio y de la aterosclerosis y hoy vamos a hablar de una patología ya aplicada a la cardiopatía isquémica que se refiere, como habíamos hablado, a la aterosclerosis a nivel de la circulación coronaria. Los objetivos que pretendo cubrir con esta clase son, vamos a definir isquemia miocárdica, vamos a explicar la fisiopatología de ella, vamos a enumerar la principal etiología y vamos a ir explicando cada una de ellas. Vamos a describir las consecuencias que la isquemia miocárdica ocasiona. También vamos a clasificar a la cardiopatía isquémica y ahí vamos a conocer que hay una enfermedad coronaria crónica estable y el síndrome coronario agudo, que será el motivo de la segunda clase. Y sobre la enfermedad coronaria crónica estable, que la vamos a lograr ver en esta clase, vamos a hablar del cuadro clínico, de los tipos de dolor torácico, de la clasificación de la severidad de la angina, cómo se hace el diagnóstico, las exploraciones complementarias y algunas generalidades de tratamiento. Para comenzar, debemos de recordar que el corazón depende totalmente del aporte continuo de oxígeno para mantener su metabolismo y producir los fosfatos de alta energía, ya que cada latido se consume más o menos el 5% del ATP y de la CPK almacenados en el miocardio. Entonces, la isquemia es una situación producida por una privación de este aporte sanguíneo y por tanto privación de oxígeno y nutrientes a los tejidos y al mismo tiempo una alteración en la eliminación adecuada de los metabolitos de todos estos procesos. Bien, entonces definimos cardiopatía isquémica como el trastorno en donde parte del miocardio está recibiendo una cantidad inapropiada o insuficiente de sangre y oxígeno. Esto está surgiendo de manera específica cuando hay un desequilibrio, como lo podemos ver en esta figura, entre el aporte de oxígeno y la necesidad de dicha capa muscular. Entonces, cuando esto suceda, vamos a tener cardiopatía isquémica, no va a estar llegando sangre apropiadamente a una parte del miocardio. Como vimos en la clase anterior, la causa más frecuente de este trastorno es la aterosclerosis, pero no la aterosclerosis en general, sino que un ataque aterosclerótico, lo que hablábamos de una arteria que sufrió, que tiene la formación de la placa y lento ese proceso, pero de repente esta placa se rompe y queda expuesta a la matriz extracelular y esto es trombógeno y forma un coágulo, ¿verdad? Y entonces ahí viene este ataque aterosclerótico en una arteria epicárdica lo suficiente para ocasionar una disminución de la circulación sanguínea en ese miocardio afectado. Bien, epidemiológicamente hablando, la cardiopatía isquémica es una de las causas o la causa más frecuente de muerte y discapacidad y tiene un costo muy alto, hablando en términos económicos, casi mayor que cualquier otra enfermedad, esto en los países desarrollados, ya que es la enfermedad más común, grave, crónica y peligrosa en los Estados Unidos, donde aproximadamente 13 millones de personas las padecen. Se dice que más de 6 millones sufren angina de pecho y más de 7 ya han padecido un infarto de miocardio. Bien, fisiopatología de la cardiopatía isquémica. Algunos de ustedes me podrán decir, doctora, pero la fisiopatología de la cardiopatía isquémica es la misma que de la aterosclerosis. Sí y no, porque hoy vamos a hablar no de por qué se forma la placa, sino de lo que está sucediendo, de las consecuencias que le suceden al miocardio que queda isquémico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar un poquito de fisiología y recordar que la demanda miocárdica de oxígeno va a estar determinada principalmente por la frecuencia cardíaca, ¿verdad? No es lo mismo una frecuencia cardíaca alta o taquicardia, arriba de 100 latidos por minuto, que va a requerir que el miocardio tenga suficiente oxígeno, de la contractilidad también y de la tensión de la pared ventricular. Estos son los determinantes de los que va a depender la demanda miocárdica de oxígeno. Por otro lado, el aporte de oxígeno al miocardio va a depender definitivamente del flujo coronario y también de la capacidad de la sangre de transportar de forma apropiada el oxígeno. Esto es importante. Esta capacidad de la sangre de transportar el oxígeno va a venir determinado por la presión parcial de oxígeno del aire, por la función pulmonar de un paciente y también por la concentración y función de la hemoglobina en la sangre. Con este dato ya ustedes pueden imaginarse que un paciente con anemia, anemia grave, importante, hablando 6, 7 de hemoglobina, podrá tener
problemas con el aporte de oxígeno al miocardio. Entonces aquí hay que abrir el conocimiento, ¿verdad? Las expectativas, ya que no solo la aterosclerosis nos puede ocasionar una disminución del aporte de oxígeno al miocardio. Bien, el flujo coronario primordialmente, cuando me refiero al flujo coronario me refiero al llenado de las arterias coronarias, que es lo que va a aportar la sangre para el miocardio. Esta ocurre durante la diástole ventricular y va a depender directamente de la presión de perfusión, es decir, de la presión diastólica, e inversamente de las resistencias arteriolares y de los capilares intramiocárdicos. Bien, en cuanto a las causas de isquemia, primero tenemos que recordar que las demandas miocárdicas de oxígeno van a regular el flujo coronario mediante la capacidad de estos vasos intramiocárdicos de dilatarse y disminuir las resistencias vasculares como sucede en el ejercicio físico, situación a la cual llamamos reserva coronaria. Y este término es bien importante conocerlo y entenderlo. También lo vamos a ver más adelante en la clase de fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Pero entrando propiamente a la etiología de la isquemia cardíaca, recordamos, basados en lo visto en la clase anterior, que la causa más frecuente de reducción del flujo coronario es una obstrucción progresiva por una placa ateromatosa en la luz de las arterias coronarias y la trombosis coronaria aguda, ¿verdad? Se formó un coágulo ahí y esto tapó el paso adecuado de la sangre hacia una porción del miocardio. Pero es necesario que recuerden que hay otras causas, el espasmo coronario, por ejemplo, la angina de Prinzmetal, como se los esquematizo en esta imagen, es una disminución del calibre de la luz por un espasmo, por una contracción posiblemente de la capa media de la arteria, no necesariamente en el contexto de aterosclerosis. También enfermedades de los pequeños vasos arteriolares intramiocárdicos o isquemia microvascular, arteritis, embolia y la disección o ruptura espontánea de los vasos epicárdicos, que por supuesto al romperse ya no van a aportar el flujo al área miocárdica siguiente o distal. En cuanto a la aterosclerosis coronaria, ¿verdad? Hablamos ya en detalle de ello en la clase anterior. Dijimos que afecta principalmente el segmento epicárdico, ¿verdad? Aquí les he puesto unas imágenes. Este es el segmento epicárdico de las coronarias. Los distintos factores de riesgo coronario que alteran al endotelio, ya los hablamos también. También que incluyen el control del tono vascular, el mantenimiento de un estado antitrombótico y el control de la adhesión celular inflamatoria y la diapédesis. La pérdida de estas defensas va a facilitar vasoconstricción, trombosis e interacción inapropiada entre los monocitos, las plaquetas, dando lugar a la aterosclerosis. Estas placas de ateroma básicamente ocasionan una reducción, ¿verdad?, del diámetro de la luz de las arterias coronarias, en este caso a nivel epicárdico, aumentando la resistencia al flujo, lo cual se compensa con una vasodilatación refleja de las arteriolas para reducir las resistencias totales. Entonces, esto es muy importante. Aquí vemos una arteria coronaria normal. Se llaman vasos epicárdicos porque se encuentran en la superficie, ¿verdad?, del corazón. Y entonces, cuando tenemos placas ateroscleróticas que disminuyen el calibre de la luz, para tratar de disminuir la resistencia que esto opone, los pequeños vasos intramurales que se encuentran ya en la profundidad del miocardio se van a dilatar para tratar de disminuir la resistencia total. En esta diapositiva básicamente les esquematizo en esta imagen las diferentes características que vamos a encontrar en una arteria. Por ejemplo, A es una arteria normal. B, ya tenemos algún depósito de grasa. Miren, en C va aumentando. Ya en D, aparte de la grasa que es mayor, se comienza a reducir la luz o el lumen, ¿verdad?, de la arteria. Y miren en F, ¿verdad?, cómo está reducido el área eficaz o efectiva para que aporte, para que pase la sangre hacia los tejidos. Una estenosis puede reducir el área transversal del vaso hasta en un 80%, como quizás veríamos aquí en F, sin que disminuya el flujo sanguíneo en dicha zona mientras el paciente esté en reposo, porque al ejercicio, ya con esta obstrucción, para tratar de vencer la resistencia que está ocasionando esta obstrucción, las arteriolas se encuentran dilatados al máximo y el flujo coronario va a depender directamente de la presión de perfusión, lo cual va a ser insuficiente si ya estamos ante un estrés o un ejercicio aunque sea mínimo. Y entonces ahí va a ocasionar ya la sintomatología
de la que vamos a hablar más adelante. Bien, vamos a hablar también de las causas, dijimos, ¿verdad? Hablamos de la trombosis, las placas de ateroma, no necesariamente obstructivas, pero con un núcleo de componente lipídico grande, con una capa fibrosa delgada, decíamos, se llaman las placas vulnerables de ruptura. Entonces, estas pueden sufrir una ruptura o una erosión e inducir la adhesión y activación y agregación plaquetaria y junto con ella toda la activación de la coagulación terminando en la formación de un trombo que puede ocluir totalmente, en el caso de un infarto, o parcialmente la luz del vaso de forma aguda, que sería una angina o un infarto sin elevación del ST. En el caso de las obstrucciones agudas y totales, es la causa más frecuente de los síndromes coronarios agudos, de los que vamos a hablar en la clase siguiente. Entonces acá una imagen, tenemos una arteria normal, ya luego teníamos alguna disfunción endotelial, comenzaron a llegar los leucocitos al subendotelio, migraron a la zona subendotelial donde no deberían de estar. Hablamos de todo lo que está sucediendo acá, ¿verdad? Factores inflamatorios, citocinas, monocitos, macrófagos, lipidóforos, y ya luego se va complicando hasta que tenemos microvasculatura nueva, que son friables, que pueden causar episodios de hemorragia dentro de la placa y posteriormente esta placa puede sufrir una ruptura, como decíamos, y inducir la actividad de la cascada de la coagulación hasta que se forma un trombo. Si bien es cierto, la aterosclerosis y la trombosis de esta placa aterosclerosa es la causa más frecuente de cardiopatía isquémica, dijimos que habían otras causas y vamos a hablar del espasmo coronario y las estenosis dinámicas. El espasmo coronario es una vasoconstricción intensa y paroxística de un segmento de una arteria coronaria epicárdica que va a inducir isquemia, es decir, la porción que quedó con disminución del aporte va a tener isquemia, cambios de isquemia y es la base de la angina variante o angina de Prinzmetal. La causa de este fenómeno es hiperreactividad de las células musculares lisos de un segmento de la arteria coronaria. Les decía anteriormente que aunque con frecuencia ocurre en el área donde hay una placa ateromatosa, eh, no es esta la causa del espasmo, sino que hay una hiperreactividad de las células musculares lisas. La disfunción endotelial que presentan los pacientes con aterosclerosis va a facilitar que estas células estén hiperreactivas a la vasoconstricción en respuesta a estímulos simpáticos como el frío, el estrés, que empeoran transitoriamente el grado de las estenosis y es a lo que llamamos las estenosis dinámicas o variantes. Otra causa es la disfunción microvascular o también llamada isquemia microvascular. Básicamente aquí el endotelio desempeña un papel esencial, ya habíamos hablado en la regulación del tono arterial en todo el sistema y en este caso en el coronario. Diferentes situaciones clínicas como la diabetes, la hipertensión, factores de riesgo, el tabaquismo, la hipercolesterolemia pueden reducir la capacidad de este endotelio para generar óxido nítrico y limitar así la capacidad de dilatación de los vasos coronarios, tanto epicárdicos como los arteriolares. Entonces, la disfunción microvascular de las arteriolas coronarias puede causar también isquemia miocárdica y angina, entendida angina como dolor torácico. Entonces, ¿qué les estoy explicando? Que decíamos que la principal causa es aterosclerosis de las coronarias epicárdicas, que son estas. Pero yo les decía que las coronarias epicárdicas se continúan con unas arterias más pequeñas y arteriolas o llamada microvasculatura, en la cual las resistencias están elevadas, ¿verdad? Cuando hay aterosclerosis para disminuir un poquito la resistencia de los flujos que está ocasionando esa placa obstructiva, pero también la aterosclerosis de estas áreas puede ocasionar isquemia y enfermedad coronaria. Este mecanismo se cree que es el responsable de la isquemia miocárdica en los pacientes que sufren angina o infarto y que cuando introducimos la cámara en el cateterismo no encontramos placas acá en las epicárdicas, ¿verdad? Pero es porque no podemos llegar hasta las más pequeñas, hacia la microvasculatura. Entonces, la isquemia o disfunción microvascular se cree que es el mecanismo responsable de la isquemia miocárdica en los pacientes que han tenido un evento agudo y en las que sus arterias están angiográficamente normales. Un diagnóstico diferencial sería una angina de Prinzmetal también, ¿verdad? En el que las arterias no necesariamente pueden tener aterosclerosis. Otras causas de isquemia, vamos a hablar de ellas porque también son importantes, son menos frecuentes.
Se dice que dado que el 90% de la perfusión coronaria se produce en diástole, cualquier proceso que disminuya la presión arterial distólica o aumente la presión diastólica del ventrículo izquierdo puede ocasionar limitación del flujo coronario. Y entonces acá pensamos en dos patologías, principalmente en la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía hipertensiva. Pero también es importante que recordemos que hay enfermedades sistémicas, que decíamos al inicio, que pueden reducir el aporte de oxígeno al miocardio o que éste tenga aumento de sus necesidades. Por ejemplo, ¿cuáles? Anemia, anemia intensa, ¿verdad? Enfermedades pulmonares y el hipertiroidismo. Bien, ahora muy importante hablar qué es lo que le va a suceder a un miocardio que no está recibiendo el aporte suficiente de oxígeno. Y lo que va a suceder, perdón, comienza en los primeros segundos tras el cese del flujo coronario. Lo primero que sucede es que se agotan las reservas de oxígeno, de fosfatos de alta energía, del ATP, y el metabolismo, en vez de ser aerobio, ahora se convierte en anaerobio y entonces aparece la acidosis y la liberación de lactatos y potasio. Al tener esta circunstancia vamos a tener una disminución de la relajación ventricular, a lo que vamos a llamar disfunción diastólica, y ya dijimos que en la relajación es cuando las coronarias se llenan. Esto va a ir seguido de una disminución de la actividad contráctil, a lo que se llama disfunción sistólica, que decíamos que era uno de los requerimientos o determinantes de los aportes de oxígeno al corazón. También se altera el potencial de acción transmembrana, por lo cual pueden aparecer cambios electrocardiográficos y arritmias ventriculares. Se liberan sustancias como la adenosina, que estimula las terminaciones nerviosas y que facilitan que aparezca el dolor típico de la angina de pecho. Y finalmente, si no se reactiva este aporte de oxígeno al tejido, va a llegar la necrosis celular. A esto es a lo que llamamos la cascada isquémica. Bien, entonces tenemos una reducción de flujo coronario. Vamos a tener que tras una fase de isquemia transitoria, el miocardio va a sufrir un fenómeno de adaptación que lo hace que sea más resistente a un episodio isquémico. Esto se conoce como precondicionamiento isquémico y es lo que les decía también en la clase anterior, un paciente que ya tiene infartos previos y que está teniendo uno y otro episodio de isquemia, el miocardio va buscando formas de adaptarse. Una de ellas es formar vasos colaterales. Entonces, el paciente pudiera ser que tenga uno y otro, pero como ya tiene esta red de colaterales, el miocardio se adaptó y posiblemente los eventos no sean potencialmente fatales. Pero también tenemos otras características. Una isquemia transitoria puede causar un trastorno metabólico y una disminución prolongada de la contractilidad que no se recupera inmediatamente, sino hasta transcurrido varios días o semanas. A eso lo llamamos el miocardio aturdido. También podríamos tener otra posibilidad en el que la reducción del flujo coronario se mantiene de forma crónica y en tanto la función contráctil de la zona isquémica ya se va a ver intensamente reducida, aunque mantiene su capacidad de normalizarse si se restablece el flujo mediante revascularización. En este caso, cuando la reducción de la contractilidad es de forma crónica, por isquemia crónica, se llama miocardio hibernado. Y el último proceso factible de las consecuencias de la isquemia es que cuando la disminución del flujo coronario es tan profunda, puede determinar la muerte celular, que es lo que queremos evitar, y eso ya se llama necrosis miocárdica. Entonces, si yo les preguntara en una tutoría o en el examen, cuáles son las posibilidades, las consecuencias de un miocardio ante una isquemia transitoria, podría ser un preacondicionamiento, perdón, una isquemia transitoria repetitiva, es un preacondicionamiento isquémico. Si es una isquemia transitoria que causó un trastorno metabólico, pero que se recuperó después de varios días o semanas, es un miocardio aturdido. Si es un paciente que tiene reducciones del flujo coronario de forma crónica, la función contráctil está intensamente reducida, pero después de hacerle revascularización, ponerle un stent o ponerle injertos de otras arterias, se mejoró la contractilidad, eso se llamaba miocardio hibernado, y cuando la disminución del flujo coronario es tan profunda, severa o crónica que ocasiona muerte celular, vamos a tener la necrosis miocárdica. Bien, en este esquema
Básicamente tenemos lo que acabamos de explicar anteriormente, una reducción del flujo coronario. Si es breve y severa, vamos a tener el miocardio aturdido. Si la hipoperfusión es crónica, pero se restablece después de revascularización, es un miocardio hibernado. Ambas tienen todavía el miocardio viable o recuperable. Pero si la reducción del flujo coronario es completa y persistente y ocasiona muerte celular o necrosis, este miocardio ya no es viable y ambos pueden llegar a una disfunción ventricular izquierda, que es lo que conocemos como insuficiencia cardíaca. Bien, hoy vamos a hablar de cómo la cardiopatía isquémica se clasifica en base a su evolución y a sus tipos. Y en este esquema tenemos la clasificación más aceptada. La cardiopatía isquémica puede ser aguda y puede ser crónica. En el caso de la crónica tenemos estas variables o estas patologías, la angina estable, la angina Prinzmetal o vasoespasmo coronario, la isquemia silente y la miocardiopatía isquémica. Y en la forma aguda tenemos a lo que llamamos el síndrome coronario agudo, que está compuesto por la angina inestable, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, eso significa IAM-CEST, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, e infarto agudo de miocardio con elevación del ST. En esta clase nos vamos a enfocar en la parte crónica estable y en la siguiente clase vamos a hablar de los síndromes coronarios agudos. Y ahora vamos a hablar del cuadro clínico. La cardiopatía isquémica puede adoptar diversas formas clínicas, de las cuales la angina y el infarto son las más frecuentes, pero en ocasiones la enfermedad puede cursar sin dolor, por ejemplo en pacientes diabéticos o en pacientes renales, también puede cursar con insuficiencia cardíaca, y ustedes pensar que es una insuficiencia cardíaca, pero su causa es isquémica, o arritmias graves o incluso la muerte súbita. En el caso de la angina de pecho, se define como una opresión o malestar normalmente localizado en la región retroesternal, atribuible a isquemia miocárdica transitoria. Este es un concepto exclusivamente clínico, ya que su diagnóstico se va a basar en las características o circunstancias que acompañan el dolor y que las vamos a saber a través del interrogatorio en la historia clínica o anamnesis. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Lo que habíamos hablado, un aumento de las necesidades de oxígeno provocados por cambios de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca por ejercicio, emociones, en un paciente que tiene lesiones coronarias. ¿Cuáles son entonces las características del dolor torácico o precordial para decir que es una angina? El dolor anginoso tiene que ser de tipo opresivo, pesadez. A veces el paciente no le dice dolor, le dice un malestar. Está localizado en la región retroesternal o en toda la cara anterior del tórax. Se irradia típicamente a los brazos, al cuello, a la mandíbula y a la espalda. A veces al epigastrio, pero nunca por debajo del ombligo. También hay formas atípicas de presentación, como una molestia indefinida que dificulta la respiración o un dolor o molestia que solo está en el epigastrio, no está en el tórax, o que solo está en el cuello, la mandíbula o los brazos. Esto siempre debemos de recordar que si el paciente solo tiene dolor en el epigastrio, podría ser una isquemia de la cara inferior del corazón y por eso no dar dolor en la parte torácica o precordial. Entonces, si tenemos a un paciente con estas características, lo primero que tenemos que descartar antes de decirle, mire, gastritis, es que no sea un evento isquémico. Y en cuanto a la aparición y duración, el dolor de origen anginoso o isquémico suele iniciarse de forma gradual, alcanzando su máxima intensidad y luego desapareciendo paulatinamente en menos de 5 minutos. Eso es una de las características de la angina estable. Bien, vamos a hablar de los tipos de angina. Primero tenemos la angina de esfuerzo. Esta va a estar provocada por actividad física o situaciones que aumenten las necesidades miocárdicas de oxígeno, como las emociones, que van a implicar un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. La duración de estos dolores son breves y mejoran al interrumpir el desencadenante o en un paciente que ya es conocido con este diagnóstico con nitroglicerina sublingual. Por su evolución, la angina de esfuerzo se clasifica en angina inicial, cuando tiene menos de un mes de antigüedad,
Angina progresiva si ha empeorado durante el último mes, ya sea en frecuencia, en intensidad, en duración o el nivel necesario de esfuerzo necesario para que aparezca. ¿Qué significa eso? Antes me daba una vez por semana y hoy me da 2 veces por semana, aumento de la frecuencia. Antes era una escala visual análoga del dolor 3 y 4, hoy es 7 o 8, es más intenso. Antes me duraba 5 minutos, hoy me dura 15 minutos. Y antes me desencadenaba por subir la cuesta de la Universidad Evangélica y hoy con solo subir un piso, una planta o un piso, ahí aparece el dolor. Entonces, si tiene alguna de este empeoramiento en estas características, se llama angina progresiva. Y se va a llamar estable si el paciente tiene episodios anginosos, pero no ha tenido cambios en el último mes. Ha presentado episodios de dolor, pero no tiene cambios ni en su frecuencia, ni en su intensidad, ni en la duración, ni en el nivel de ejercicio en el cual aparece. Bien, la angina de reposo, o también llamada angina inestable, es evidentemente más grave porque no requiere ejercicio o aumento de las demandas de oxígeno, sino que aún estando en reposo puede presentarse. Esta se produce de manera espontánea, sin relación aparente con el cambio de las necesidades miocárdicas de oxígeno. Su duración es variable, 75% de los pacientes puede durar más de 20 minutos y por su evolución igualmente se clasifica en angina inicial, progresiva y de reposo. Son formas de evolución imprevisible y la mayor gravedad, ¿verdad?, que la angina de esfuerzo. Por la presencia de esta entidad en algún paciente, siempre debemos descartar la presencia de un síndrome coronario agudo, que eso significa SCA. Otra forma de presentación es la isquemia silente, como su nombre lo dice, sin síntomas. Algunos pacientes tienen aterosclerosis coronaria importante y pueden estar presentando episodios de isquemia miocárdico que no se acompañan de dolor, pero que pueden diagnosticarse mediante una monitorización electrocardiográfica. ¿Qué pacientes o qué patologías son más frecuentes de presentar este tipo de isquemia silente? Los pacientes diabéticos, los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, los ancianos y las mujeres. La otra forma de presentación es la miocardiopatía isquémica. Dijimos que en ocasiones la aterosclerosis coronaria va a determinar una afección de la función ventricular y el paciente pudiera llegarnos a la consulta con signos de insuficiencia cardíaca. Sé que ahorita no lo saben, entonces se los cuento. Por ejemplo, disnea, disnea paroxística nocturna, ortopnea, edema de miembros inferiores, pero sin dolor torácico. Entonces, estos pacientes se presentan con un cuadro clínico similar al de una insuficiencia cardíaca por una miocardiopatía dilatada, pero ya la coronariografía nos permite descubrir que la causa de esto eran arterias coronarias tapadas por aterosclerosis. Entonces, cuando el paciente no debuta o no se presenta con dolor torácico, sino con signos de insuficiencia cardíaca, se le llama miocardiopatía isquémica. Bien, entonces hoy vamos a hablar un poquito de la enfermedad coronaria crónica estable. El cuadro clínico de la enfermedad coronaria crónico estable, básicamente, o de la angina estable, que es como el prototipo de este tipo de enfermedad, se va a caracterizar por la presencia de angina o dolor torácico, generalmente desencadenada por esfuerzo y cuyo patrón no se ha modificado en el último mes. Suele presentar una clara relación con ejercicio físico o emociones o después de las comidas o en un ambiente muy frío. El cese del esfuerzo que ocasionó el dolor o la administración de nitroglicerina determinan básicamente que desaparezca la molestia. Entonces, en esta tablita yo les presento una clasificación clínica del dolor torácico. Se va a decir que es una angina típica o confirmada si durante la anamnesis el paciente nos dice que tiene una molestia retroesternal con la duración y características que ya habíamos hablado, desencadenado por ejercicio y que se dé con reposo o nitroglicerina. Tiene que tener estas tres características para decir que es una angina típica. Pudiera ser que sea una angina atípica, pero probable, cumple dos de las tres anteriores, o un dolor torácico que estamos seguros que es no cardíaco porque cumple una o ninguna de las características anteriores. Entonces, por favor, pongamos ojo acá. Yo podría ponerles en el examen un paciente con dolor retroesternal que dura 5 o 7 minutos, desencadenado por el esfuerzo y que se dio con el reposo. ¿Qué tipo de dolor torácico es? Y usted pone dolor torácico tipo angina típica o angina atípica probable o dolor torácico no cardíaco.
La respuesta correcta es angina típica, ¿verdad? Cumplía los 3 criterios de angina típica confirmada. También es importante, decíamos, aparte de poder distinguir si el dolor es de tipo anginoso o no, o estamos dudoso o probable, clasificar la severidad de la angina. Para poderla clasificar, nos vamos a basar en la clasificación de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, según la cual vamos a tener 4 estadios. Un paciente con angina clase 1 es aquel paciente en el cual su actividad física habitual no le causa dolor torácico. Solo aparece dolor torácico o angina cuando hay ejercicio extenuante, rápido o prolongado. La clase 2. Un paciente tendrá clase 2 de angina si su actividad normal le presenta ligera limitación. ¿Qué significa esto? Que la angina se presenta al caminar, al subir escaleras rápidamente, al subir cuestas o con el ejercicio también, después de las comidas, en temperaturas muy frías, cuando hay estrés emocional o durante las primeras horas de la mañana. Si yo les pongo un caso clínico de un paciente que tiene o que llena estas características, ustedes deberán colocar que es un paciente con severidad de la angina según la Sociedad Cardiovascular de Canadá como clase 2. Un paciente con clase 3 tiene marcada limitación con su actividad física normal. Eso significa que la angina se presenta al caminar 1 o 2 manzanas o cuadras, le diríamos acá, en un plano, en un tramo de calle plano o en un tramo de escaleras a velocidad normal y en condiciones normales. Y la clase 4 tendría que ser un paciente que presenta angina en reposo o que cualquier actividad física, levantarse al baño, moverse, le causa angina. Ese sería clase funcional local o clase de severidad 4. ¿Cómo hacemos para completar el diagnóstico? Porque decíamos al principio que ese dolor torácico y la sospecha de angina es eminentemente clínico, pero debemos de corroborar nuestro diagnóstico. Para ello vamos a hacer ciertas exploraciones complementarias que les explico a continuación. Bien, entonces las exploraciones complementarias para evaluar a un paciente con enfermedad coronaria crónica estable se dividen en exámenes de laboratorio, entendidos como en aquellos exámenes en los que necesitamos tomar una muestra de sangre, saliva o cualquier secreción, de líquidos cefalorraquídeos, secreciones, etcétera. Y exámenes de gabinete, que quiere decir que necesitamos utilizar una máquina, llámese un electrocardiograma, un ecocardiograma, una radiografía de tórax, una tomografía y una resonancia. Esto solo se los digo a forma general. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio indispensables para evaluar a un paciente con cardiopatía coronaria crónica, necesitamos tener el nivel de glucosa para descartar que este paciente es diabético, también hemoglobina glicosilada, que lo verán en su momento cuando hablemos de fisiopatología, pero es una forma de determinar que los niveles de glucosa de un paciente están en rangos normales o anormales en los últimos 3 meses. Por supuesto, necesitamos un nivel de creatinina. Este es un marcador de función renal para ver que nuestro paciente tenga una función renal normal. Un perfil de lípidos que nos haga ver cómo están sus niveles de colesterol total, HDL, LDL. Hemoglobina para descartar presencia de anemia, porque ya hablamos que esta es una de las causas de un aporte inapropiado de oxígeno al miocardio. Proteínas C reactivas y hormonas tiroideas. Dentro de los exámenes de gabinete tenemos el electrocardiograma como base fundamental. La mayoría de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica estable tienen un electrocardiograma normal al reposo. Por supuesto, cuando no tienen dolor, ¿verdad? Por lo que un electrocardiograma que esté normal al reposo, no hace que nosotros descartemos la cardiopatía isquémica. Entonces, un electrocardiograma es uno de los primeros exámenes de gabinete que debemos de enviarle a aquel paciente en el que sospechamos cardiopatía isquémica, pero que esté normal porque no tiene dolor, no quiere decir que no la tenga. Podemos enviar también un ecocardiograma. Este constituye un método sensible, fácil e incruento para detectar los defectos cementarios de la motilidad miocárdica, típicos de la cardiopatía isquémica, y al mismo tiempo nos sirve para evaluar la función ventricular, que esto es todavía más importante en insuficiencia cardíaca. También un ecocardiograma permite analizar cuáles son las causas de que determinadas zonas del miocardio no tengan una contracción apropiada, a lo que se le llama acinesia.
Si tras administrar también dosis bajas de dobutamina, ¿verdad? Que este es un medicamento que mejora la contracción ventricular, la cinesia persiste, entonces podemos eh, concluir que se debe a una necrosis, ¿verdad? Un miocardio no viable. Mientras que si se recupera la motilidad, podríamos tener un miocardio hibernado o un miocardio aturdido. Otros estudios que podemos realizar en el paciente con cardiopatía crónica coronaria estable es la prueba de esfuerzo electrocardiográfica, como su nombre lo dice. Vamos a someter al paciente a un ejercicio físico programado con el fin de explorar la reserva coronaria e inducir isquemia debida al esfuerzo. Básicamente aquí lo que hacemos es estudiar la respuesta clínica y electrocardiográfica ante este ejercicio físico. Podemos tener las pruebas de estrés con imagen, como la gammagrafía, que permite la visualización y cuantificación de las zonas hipoperfundidas, tanto con el esfuerzo como con el reposo. Esto hace la diferencia con el ecodoppler que veíamos anteriormente, en el cual se permite la detección y cuantificación de zonas hipocontráctiles, pero como consecuencia de isquemia. Y el TAC multicorte, que por cierto es esta imagen que les presento. Permítanme, vamos a poner el puntero que les presento acá, permite la visualización no invasiva de la luz de las arterias coronarias y detectar sus obstrucciones siempre y cuando no estén muy calcificadas. Debido a esto, el TAC multicorte tiene una sensibilidad que varía entre 80 y 95% y esto pudiera llevarnos a un número moderadamente alto de falsos positivos. La coronariografía es mediante la opacificación de las arterias con un método de contraste, se dibujan, ¿verdad?, las arterias coronarias y este es el método de elección para conocer el grado, el número y la localización de las estenosis coronarias. Va a estar indicada en pacientes con cuadro clínico y exploraciones incruentas que no son concluyentes, no estamos seguros del diagnóstico o son contradictorias unas de otras. Pacientes con indicación para revascularizar coronarias, pero que no responden al tratamiento médico o que están presentando signos de mal pronóstico, los supervivientes de un paro cardíaco, los pacientes con angina o isquemia que presentan ya insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular, pacientes con insuficiencia cardíaca de causa desconocida y, por supuesto, previo a una cirugía cardíaca por otras causas. Esas son las indicaciones para la coronariografía y ustedes ven acá cómo tras inyectar un material de contraste se encontró una obstrucción. No solo lo encontramos y lo diagnosticamos, sino que también lo tratamos con la colocación de stent dentro de la arteria. Bien, y brevemente también debemos hablar un poquito del tratamiento. Aunque no voy a profundizar en dosis, etcétera, voy a hablar de las indicaciones más precisas para cada uno de ellos, recordando que el tratamiento de un paciente con cardiopatía crónica coronaria estable básicamente es limitar la progresión de la aterosclerosis, mejorar la evolución clínica y mejorar su calidad de vida. Para eso tenemos dos grandes intervenciones: cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico. Para el tratamiento farmacológico en la cabeza tenemos los beta bloqueadores, específicamente los cardioselectivos, si los tenemos a la mano, como atenolol, bisoprolol o metoprolol, recordando que ellos pueden ocasionar bradicardia, bloqueos AB, etc. La nitroglicerina o nitrato, vasodilatadores, básicamente ellos se ocupan en el momento de las crisis de angina. Podemos tener la nitroglicerina en forma sublingual, en forma de parche y también en forma oral el mononitrato dicesorbide. Estos medicamentos se utilizan para el dolor, algunos los dejamos de forma crónica, pero pueden ocasionar cefalea e hipotensión. Si el paciente tiene contraindicaciones para utilizar beta bloqueadores, vamos a usar antagonistas del calcio, sobre todo el diltiazem, que es la primera opción. En nuestro país es difícil encontrarlo, pero también podemos tener verapamilo o amlodipina. Los antagonistas del calcio, menos que los beta bloqueadores, pero también pueden ocasionar bradicardia, bloqueos AV e hipotensión. Y en el caso de la amlodipina, edema de miembros inferiores, cefalea e hipotensión. También podemos ocupar la ivabradina en aquel paciente que tenga miocardiopatía isquémica, es decir, isquemia pero que ya tiene alteración de la función ventricular. Estos pueden ocasionar efectos secundarios como ver luces, bradicardia, cefaleas y mareos. Y en el caso del paciente con angina crónica, no se le quita el dolor con la nitroglicerina ni con nada, podemos usar la ranolacina. Cuidado que puede ocasionar mareos, náuseas, estreñimiento y prolongación del intervalo QT. Entonces, para aliviar los síntomas del dolor, nitroglicerina. Para los síntomas también los beta bloqueadores. Segunda opción, los calcioantagonistas. Si persiste el dolor, aparte de los síntomas, aparte de los nitratos o de los antagonistas del calcio, agregar los que ya habíamos hablado, como la ranolacina.
Y para mejorar el pronóstico, que es la calidad de vida y la esperanza de vida, aspirinita a dosis de 100 miligramos al día. Si el paciente no tolera aspirinita por causa o tiene contraindicaciones o alergias, podemos usar el clopidogrel a dosis de 75 miligramos al día. También este paciente debe tener estatinas, rosuvastatina, atorvastatina o inhibidores de la HMG coenzima A reductasa. Como alternativa, el ezetimibe debe de tener IECAS, llámese enalapril, captopril o ARA2 en su defecto, como los sartán. Y si ha tenido ya un infarto, beta bloqueadores. Y bueno, jóvenes, esto es lo que traía sobre la primera clase de cardiopatía isquémica. Espero que hayan entendido. Como les decía, la bibliografía es de la medicina interna de Farreras, de la 19 edición, por si quieren revisarlo. Yo les subo esta clase, les subo el PDF también y quedamos pendientes con la clase de síndrome coronario agudo, que es la segunda parte de esta clase. Que Dios les bendiga.